Cuando cae la noche, ellas salen a buscar. Brujas que acechan entre la oscuridad, esperando el momento para acercarse a sus víctimas. Aquí escucharás relatos de encuentros que jamás debieron ocurrir y de personas que nunca volvieron a ser las mismas. Si te atreves a escuchar, dale like, suscríbete y prepárate, porque el miedo apenas comienza. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón, cosas que pasan en los lugares apartados, donde la niebla se confunde con la realidad y donde la tierra guarda secretos que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Esta historia no es inventada. Le pasó a un hombre de carne y hueso, alguien como usted o como yo, alguien que solo buscaba ganarse la vida con honestidad. Lo que vivió Martín en aquel cafetal perdido entre las montañas lo cambió para siempre. Y aunque él logró salir de allí, algo quedó marcado en su alma, algo que nunca pudo borrar. Martín era un hombre joven, de apenas 25 años, nacido en un pueblito pequeño de las montañas del sur. Desde niño había trabajado en los cafetales, igual que su padre y su abuelo antes que él. Era un trabajo duro, de esos que te doblan la espalda y te encallecen las manos, pero era lo único que conocía. Cuando le ofrecieron trabajo en una finca alejada, entre montañas cubiertas de neblina casi todo el año, aceptó sin pensarlo mucho. Necesitaba el dinero y no era de los que le temían a la soledad. La finca quedaba tan escondida que solo se podía llegar por un camino de tierra que serpenteaba entre cerros y barrancos. El patrón era un hombre mayor, de pocas palabras, que vivía en el pueblo y solo iba de vez en cuando a revisar la cosecha. En el rancho solo vivían 4 trabajadores más, todos hombres callados que hablaban poco y trabajaban mucho. Había algo extraño en el ambiente desde el primer día, pero Martín no le dio importancia. Pensó que era solo la lejanía, la humedad constante, el silencio pesado que se metía entre los árboles. Los primeros días fueron normales. Se levantaba antes del amanecer cuando todavía estaba oscuro y el frío calaba hasta los huesos. Caminaba entre las hileras de cafetos con su canasta, recogiendo los granos maduros con movimientos mecánicos, casi sin pensar. La neblina bajaba todas las mañanas como un manto espeso que no dejaba ver más allá de unos cuantos metros. Pero eso era común en esas tierras altas. Martín se acostumbró rápido al silencio, al sonido de sus propios pasos sobre la tierra húmeda, al canto lejano de algún pájaro perdido en la bruma. Fue en la 5ª madrugada cuando vio la figura por primera vez. Estaba agachado entre los cafetos, llenando su canasta, cuando sintió esa sensación extraña de que alguien lo observaba. Levantó la vista y la vio. Una mujer. O al menos eso parecía. Estaba lejos, tal vez a unos 30 metros, parada entre las hileras de plantas. Era una silueta oscura, encorvada, completamente inmóvil. La neblina se movía a su alrededor, pero ella no. Estaba allí, de pie, mirando en su dirección. Martín se quedó quieto, con el corazón latiéndole un poco más rápido. Pensó que sería alguna mujer del pueblo que había venido a buscar trabajo, o tal vez la esposa de uno de los otros jornaleros. Pero algo en la forma en que estaba parada lo hizo dudar. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba allí, como una estatua oscura en medio de la niebla. Levantó la mano para saludar, pero la figura no respondió. Martín parpadeó y cuando volvió a mirar, ya no estaba. La neblina seguía moviéndose lentamente, pero la mujer había desaparecido. Se quedó mirando el lugar donde había estado, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Esa noche, en el rancho, le preguntó a los otros trabajadores si habían visto a alguna mujer cerca del cafetal. Todos lo miraron con extrañeza. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Don Esteban, negó con la cabeza mientras mascaba un pedazo de panela. «No hay mujeres por aquí, muchacho. La finca está muy lejos de todo, aquí solo estamos nosotros». Martín asintió, pero no quedó convencido. Había visto algo, de eso estaba seguro, pero decidió no insistir. Tal vez había sido una sombra, un truco de la luz y la neblina. Se acostó en su catre pensando que al día siguiente todo tendría más sentido. Pero al día siguiente la vio de nuevo. Esta vez estaba un poco más cerca, tal vez a unos 20 metros.
Seguía siendo solo una silueta oscura, encorvada, inmóvil. Martín dejó de recoger café y se quedó mirándola fijamente. Intentó distinguir su rostro, su ropa, cualquier detalle que le dijera quién era o qué hacía allí. Pero la neblina era demasiado espesa y la figura estaba demasiado quieta. No parecía respirar. No parecía viva. «Oiga», gritó Martín, sintiendo su voz temblar un poco. «¿Necesita algo?» No hubo respuesta. La figura siguió allí, inmóvil, mirándolo. O al menos eso sentía Martín. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que lo estaba observando. Lo sentía en la piel, en la nuca, en el peso silencioso de esa mirada invisible. Dio un paso hacia ella. Pero en ese momento uno de los perros del rancho comenzó a ladrar con desesperación desde algún lugar cercano. Era un ladrido agudo, lleno de miedo. Martín volteó hacia el sonido, y cuando volvió a mirar hacia la figura, ya no estaba. Se había ido otra vez. Esa noche los perros no dejaron de aullar. Aullaban como si estuvieran asustados, como si algo los tuviera aterrorizados. Don Esteban salió del rancho con un palo en la mano, gritándoles que se callaran, pero los animales no obedecieron. Seguían aullando hacia el cafetal, hacia la oscuridad, hacia algo que solo ellos podían percibir. Martín no durmió esa noche. Se quedó acostado en su catre escuchando los aullidos, sintiendo que algo no estaba bien. Algo en ese lugar no era normal. Y aunque intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica, una parte de él ya sabía la verdad. Algo estaba allí afuera, algo que no quería ser visto, pero que tampoco se iba. Y con cada día que pasaba, esa presencia se acercaba más. A la mañana siguiente, uno de los trabajadores no apareció para el desayuno. Se llamaba Julio, un hombre joven de unos 30 años, callado pero amable, que siempre compartía su café con los demás. Don Esteban fue a buscarlo a su cuarto y lo encontró vacío. La cama estaba tendida. Sus cosas seguían ahí, pero él no. Revisaron todo el rancho, gritaron su nombre por los alrededores, pero no hubo respuesta. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Martín sintió un nudo en el estómago cuando salieron a buscarlo al cafetal. Caminaron entre las hileras de plantas, apartando las hojas mojadas, llamándolo a gritos. La neblina estaba más espesa que nunca, tan densa que apenas podían verse unos a otros. Fue don Esteban quien encontró algo extraño. «Vengan a ver esto», gritó con voz temblorosa. Martín corrió hacia donde estaba el viejo y lo que vio lo dejó helado. En medio de la tierra húmeda, entre dos hileras de cafetos, había un círculo perfecto hecho con granos de café. Los granos estaban ordenados con cuidado, formando un anillo de casi 2 metros de diámetro. En el centro del círculo no había nada, solo tierra removida, como si alguien hubiera estado arrodillado allí durante horas. No había rastro de Julio por ningún lado. Los otros trabajadores se miraron entre ellos con miedo. Nadie dijo nada, pero todos pensaban lo mismo. Algo había pasado en ese lugar, algo que no querían entender ni nombrar. Don Esteban hizo la señal de la cruz y murmuró una oración en voz baja. Luego les ordenó que volvieran al rancho. Esa noche nadie quiso hablar de lo que habían visto. Se sentaron alrededor de la fogata en silencio, comiendo sin apetito, evitando mirarse a los ojos. Martín sentía el peso del miedo en el aire, un miedo antiguo, de esos que se heredan de generación en generación en los pueblos de montaña. Su abuela le había hablado alguna vez de cosas que vivían en los lugares apartados, cosas que no eran de este mundo, pero que tampoco eran del otro. Cosas que se quedaban atrapadas entre la niebla y la realidad, esperando. Esa noche Martín tampoco pudo dormir. Se quedó acostado mirando el techo de madera, escuchando los sonidos de la noche. Los perros ya no aullaban. De hecho, no hacían ningún ruido. Eso era peor que los ladridos. El silencio era total, pesado, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente logró quedarse dormido, tuvo un sueño terrible. Soñó que caminaba por el cafetal en medio de la neblina y que la figura de la mujer estaba frente a él, tan cerca que podía tocarla. Pero cuando extendía la mano, ella abría la boca y de su garganta salía un susurro que no tenía palabras.
solo un sonido hueco y frío que le helaba la sangre. Y entonces, en el sueño, la mujer decía su nombre: Martín. Lo decía una y otra vez, con una voz que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Despertó sobresaltado, bañado en sudor frío, con el corazón golpeándole el pecho. Miró hacia la ventana y vio que todavía estaba oscuro. Faltaba poco para el amanecer. Se levantó temblando y salió del cuarto para tomar aire fresco. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Estaba allí, al borde del cafetal, a no más de 10 metros del rancho. Esta vez estaba más cerca que nunca. Martín pudo distinguir mejor su forma. Era una mujer encorvada, vestida con algo oscuro que le colgaba del cuerpo como trapos mojados. Tenía el cabello largo y enredado que le caía sobre el rostro. Pero lo peor, lo que hizo que Martín sintiera que las piernas le temblaban, era que no estaba parada sobre el suelo. Parecía flotar unos centímetros por encima de la tierra, deslizándose lentamente entre la neblina. Los perros estaban acurrucados en sus esquinas, temblando, sin atreverse a ladrar. Martín quiso gritar, quiso correr, pero no pudo moverse. Se quedó clavado en el suelo, mirando a esa cosa que se acercaba con una lentitud terrible. Podía sentir su presencia, podía sentir el frío antinatural que emanaba de ella. Y entonces escuchó el susurro. Era el mismo susurro de su sueño. Un sonido sin palabras que se metía directamente en su cabeza. Y entre ese murmullo confuso, Martín escuchó claramente su nombre: Martín. La cosa sabía cómo se llamaba. Algo en su interior se quebró en ese momento. No era miedo lo que sentía, era terror puro. El terror de saber que había algo en este mundo que no debería existir y que ese algo lo había elegido a él. Sin pensar, cerró los ojos con fuerza y comenzó a rezar. Rezó como le había enseñado su abuela cuando era niño. Rezó con desesperación, con todo lo que tenía. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. El viento se levantó de golpe. Un viento fuerte y frío que sacudió los árboles y dispersó la neblina. Martín seguía con los ojos cerrados, rezando, sintiendo el viento golpearle la cara. Podía escuchar un sonido extraño, como un lamento lejano, como algo que se resistía a irse pero que no tenía más remedio que hacerlo. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. La neblina se había dispersado casi por completo y el cielo comenzaba a aclarar con los primeros rayos del amanecer. No había rastro de la mujer. No había nada. Martín se dejó caer de rodillas temblando, respirando con dificultad. Había sobrevivido. No sabía cómo ni por qué, pero había sobrevivido. A la mañana siguiente no encontraron ningún círculo de granos de café. No hubo señales extrañas. Julio nunca apareció. El patrón vino desde el pueblo y dijo que el muchacho seguramente se había ido sin avisar, que eso pasaba a veces con los trabajadores jóvenes. Nadie contradijo esa versión. Nadie quiso hablar de lo que realmente pasó. Martín dejó el trabajo esa misma semana. No le importó perder el dinero, no le importó nada. Solo quería alejarse de ese lugar. Volvió a su pueblo y consiguió trabajo en otra finca, más cerca de la gente, donde había luz eléctrica y donde la neblina no bajaba todas las mañanas. Pero algo había cambiado en él. Nunca más volvió a trabajar antes del amanecer. Cuando la niebla cubría las montañas, se quedaba encerrado en su casa, mirando por la ventana, sintiendo esa sensación horrible de que algo lo observaba desde lejos. A veces, en las noches, cuando no podía dormir, escuchaba ese susurro en su cabeza. Martín. Su nombre pronunciado por algo que no debería saber quién era. Pasaron los años y Martín envejeció. Se casó, tuvo hijos, vivió una vida normal, pero jamás pudo olvidar lo que vio en aquel cafetal perdido entre las montañas. Jamás pudo sacarse de la cabeza la imagen de esa mujer encorvada que se deslizaba entre la neblina. Y aunque nunca volvió a verla, sabía que ella seguía allí, esperando, observando, porque hay cosas en este mundo que no se van cuando cierras los ojos. Hay cosas que te marcan para siempre, y aunque Martín rezó esa noche y logró que la mujer se alejara, una parte de él sabía la verdad.
Ella no se había ido realmente, solo se había quedado esperando. Y en las noches, cuando la neblina baja espesa sobre las montañas, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, Martín sigue sintiendo esa presencia. Sigue escuchando ese susurro lejano que nunca desaparece del todo. Sigue sabiendo que algo en aquel cafetal conoce su nombre y que algún día, cuando sea su momento, esa cosa volverá a buscarlo. Porque las brujas de las montañas no olvidan, y lo que una vez te marca, nunca te suelta del todo. Historia 2. Hay cosas en el monte que no se explican con la razón. Cosas que los abuelos cuentan en voz baja, mirando por encima del hombro, como si nombrarlas fuera suficiente para atraerlas. Y aunque vivimos en tiempos donde todo parece tener una respuesta, hay lugares donde la oscuridad sigue siendo dueña de secretos que es mejor no descubrir. Esta historia pasó en la Sierra de Durango hace apenas unos años. No es un cuento inventado para asustar niños. Es algo que realmente ocurrió, y que todavía se recuerda con miedo entre quienes trabajaban en aquella cuadrilla forestal. Ignacio tenía 23 años cuando llegó a trabajar con el grupo de taladores. Era de un pueblo pequeño cerca de la ciudad, un muchacho callado pero trabajador, de esos que no se quejan del sol ni del cansancio. Necesitaba el dinero y no le importaba pasar semanas enteras en lo profundo del bosque, lejos de todo y de todos. La cuadrilla estaba formada por 6 hombres. El más viejo era don Esteban, un hombre de casi 60 años que conocía el monte como la palma de su mano. Luego estaban Ramiro y Chuy, 2 hermanos que siempre andaban juntos. También Jorge, un tipo serio que casi no hablaba. Y Toño, el cocinero, que preparaba el café más fuerte que Ignacio había probado en su vida. Llevaban ya 2 semanas trabajando en una zona alejada, donde los pinos crecían tan juntos que la luz del sol apenas tocaba el suelo. El trabajo era duro. Desde que amanecía hasta que oscurecía, el sonido de las motosierras llenaba el aire, mezclándose con el olor a resina y madera recién cortada. Dormían en un campamento improvisado. Unas lonas grandes sostenidas con palos servían de techo, y alrededor de la fogata ponían sus sacos de dormir. Por las noches, después de comer, se quedaban ahí sentados, fumando y contando historias para pasar el rato. Don Esteban era el que más historias sabía. Historias del monte, de aparecidos, de cosas que había visto o que le habían contado. Ignacio escuchaba con atención, aunque no creía en nada de eso. Para él eran solo cuentos de viejos, cosas que la gente inventaba para explicar lo que no entendía. Pero esa noche, la noche en que todo cambió, don Esteban no estaba contando historias. Estaba callado, mirando el fuego con el ceño fruncido. Ramiro se dio cuenta. «¿Qué te pasa, don Esteban? ¿Por qué tan serio?» El viejo levantó la vista y miró hacia la oscuridad del bosque. «No me gusta este lugar», dijo en voz baja. «Nunca me ha gustado. Hay algo aquí que no está bien». Chuy soltó una risa nerviosa. «Ya empezó con sus cosas. ¿Qué tiene de malo?» «Es un bosque como cualquier otro». Don Esteban negó con la cabeza lentamente. «No es como cualquier otro. Hace muchos años antes de que ustedes nacieran desapareció un hombre aquí. Un talador, igual que nosotros. Lo encontraron semanas después, o lo que quedaba de él. Dicen que fue un animal, pero yo conocí a ese hombre. Era fuerte, sabía defenderse, y las marcas que tenía no eran de ningún animal que yo conozca». Se hizo un silencio incómodo. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el viento moviéndose entre las copas de los árboles. Jorge carraspeó. «Son solo historias, don Esteban. No hay que asustarse». Pero el viejo no dejaba de mirar hacia la negrura del bosque. «La gente de por aquí dice que en este monte vive algo. Algo que no es humano pero que puede parecerlo. Algo que llama a los hombres para llevarlos adentro y que nunca vuelvan a salir». Ignacio sintió un escalofrío, aunque se dijo a sí mismo que era por el frío de la noche. No quería admitir que las palabras del viejo lo habían inquietado. Toño se levantó y echó más leña al fuego. «Bueno, pues mejor nos quedamos todos juntos y ya está. Nadie se va a meter solo al monte de noche». Todos asintieron. Era lo más sensato. Pero entonces, desde la oscuridad, llegó un sonido que les heló la sangre. Era el llanto de un bebé, un llanto claro, desgarrador que venía de algún lugar entre los árboles. Un llanto que no debería estar ahí, en medio de la nada,
a kilómetros de cualquier pueblo. Los 6 hombres se pusieron de pie al mismo tiempo, mirando hacia el bosque. El llanto continuaba. Subía y bajaba como si el bebé estuviera sufriendo, como si necesitara ayuda desesperadamente. «¿Qué demonios es eso?», susurró Ramiro. Chuy ya tenía la linterna en la mano, apuntando hacia la oscuridad. Pero el haz de luz no llegaba muy lejos. Los árboles se lo tragaban todo. «Puede ser un animal», dijo Jorge, aunque su voz no sonaba muy convencida. Don Esteban dio un paso atrás, alejándose del borde del campamento. «No vayan. Por favor, no vayan». Pero Ignacio ya había agarrado su linterna. Su corazón latía rápido, pero no de miedo. Sentía que tenía que ir, que no podía quedarse ahí sabiendo que tal vez había un niño perdido en el monte, sufriendo, esperando ayuda. «Voy a ver qué es», dijo. Toño lo agarró del brazo. «No seas tonto, Ignacio, quédate aquí». Pero Ignacio se soltó. «Si hay un niño ahí afuera, no puedo dejarlo, no puedo». Don Esteban lo miró con ojos llenos de preocupación. «No es un niño, muchacho. Es ella. Es la bruja del monte. Así es como atrae a los hombres. Imita voces, imita llantos. Pero cuando te acercas...» Ignacio lo interrumpió. «No creo en esas cosas, don Esteban, con todo respeto». Y antes de que alguien pudiera detenerlo, se internó en el bosque. La luz de su linterna bailaba entre los troncos de los pinos. El aire era frío y olía a tierra húmeda. A su alrededor, todo estaba en silencio, excepto por el llanto que ahora parecía más cercano. Ignacio caminó despacio, esquivando ramas y piedras. Su respiración se hacía visible en el aire helado de la noche. «¿Hola?», gritó. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se detuvo de golpe. Ignacio se quedó quieto, escuchando. Nada, solo el viento, y entonces desde algún lugar más adelante escuchó una voz. «Ignacio». Era un susurro, suave, casi dulce. «Ignacio». Su nombre. Alguien estaba diciendo su nombre. Se le erizó la piel. «¿Quién está ahí?», preguntó, aunque su voz ya no sonaba tan segura. No hubo respuesta. Solo ese susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Siguió adelante, más despacio ahora. La linterna temblaba en su mano, y entonces la vio. Entre los árboles, agachada sobre una piedra grande y plana, había una figura. Una mujer. Tenía el cabello largo y enredado, lleno de hojas y ramas, que le caía sobre la espalda como una cortina oscura. Estaba descalza. Sus pies sucios y lastimados se apoyaban sobre la tierra húmeda. Se cubría el rostro con las manos y su cuerpo se movía como si estuviera llorando en silencio. Ignacio se acercó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. «Señora, ¿está bien?». La mujer no respondió, no se movió. Ignacio dirigió la luz de la linterna hacia el suelo frente a ella. No había ningún bebé, solo tierra removida, como si alguien hubiera estado escarbando ahí con las manos. «¿Qué busca?», preguntó Ignacio dando otro paso. Y entonces la mujer dejó de moverse. Lentamente, muy lentamente, comenzó a bajar las manos de su rostro. Ignacio sintió que algo dentro de él le gritaba que corriera, que se alejara, que no mirara. Pero no podía moverse. Estaba clavado en el suelo, como si sus pies ya no le respondieran. La mujer levantó la cabeza. Sus ojos brillaban. Brillaban como brasas encendidas en medio de la oscuridad. No eran ojos humanos, eran algo más, algo que no debería existir. Y sonreía. Una sonrisa ancha, demasiado ancha, que mostraba dientes afilados y disparejos. Ignacio quiso gritar, pero no le salió la voz. La linterna en su mano comenzó a parpadear. La luz se hacía débil, como si algo estuviera chupándole la energía. Y entonces el llanto volvió. Pero ahora no venía de un solo lugar. Venía de todas partes. De arriba, de abajo, de los lados. El llanto de un bebé que llenaba todo el bosque, que le taladraba los oídos, que le nublaba la mente. Ignacio dio un paso atrás, luego otro. La mujer se puso de pie. Su cuerpo se movió de una forma extraña, como si sus articulaciones no funcionaran como las de una persona normal. Se retorcía, se doblaba y seguía sonriendo. Ignacio trató de correr, pero sintió algo que le apretaba el pecho. Una presión horrible, como si unas manos invisibles le estuvieran estrujando los pulmones. No podía respirar. El aire no entraba. Cayó de rodillas agarrándose el pecho, jadeando. La mujer comenzó a caminar hacia él.
Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra. Se deslizaba, más que caminar. Ignacio levantó la vista y la vio acercarse. Su rostro se veía diferente ahora. La piel se estiraba sobre los huesos. Los ojos ardían más brillantes. La boca se abría cada vez más, y de esa boca salió una voz. Pero no era una voz de mujer. Era algo profundo, roto, que sonaba como si vinieran varias voces hablando al mismo tiempo. Te estaba esperando, Ignacio. Él intentó gritar, intentó pedir ayuda, pero solo salió un gemido ahogado. La linterna se apagó por completo. Todo quedó en oscuridad. Lo último que Ignacio sintió fue que algo lo agarraba de los tobillos y comenzaba a arrastrarlo hacia adentro, hacia lo profundo del bosque. Gritó con todas sus fuerzas, pero el llanto del bebé ahogó su voz. Y después nada. Cuando amaneció, los otros hombres lo buscaron. Gritaron su nombre durante horas. Recorrieron el bosque armados con machetes y linternas, siguiendo el camino que Ignacio había tomado la noche anterior. Encontraron su linterna tirada en el suelo, rota. La batería todavía estaba buena, pero no encendía. Más adelante, encontraron su hacha. Estaba clavada en un tronco como si la hubiera dejado ahí a propósito. Y luego vieron las marcas de arrastre en la tierra. Como si alguien hubiera sido arrastrado luchando hacia lo más profundo del monte. Don Esteban siguió las marcas con la mirada, pero no se atrevió a ir más allá. Sabía que no iban a encontrar nada bueno. Llamaron a las autoridades. Vinieron grupos de búsqueda. Rastrearon el área durante días, pero nunca encontraron el cuerpo de Ignacio. Nunca encontraron nada más que esas marcas que se perdían entre los pinos. La cuadrilla dejó de trabajar en esa zona. Nadie quiso volver. Don Esteban renunció poco después. Dijo que ya estaba viejo para esas cosas, pero los que lo conocían sabían que no era por la edad, era por el miedo. Ramiro y Chuy se fueron a trabajar a otro estado. Jorge también. Toño dejó de hablar del tema, pero dejó de cocinar en campamentos forestales. Consiguió trabajo en un restaurante del pueblo y nunca más volvió al monte. Pasaron los meses, pasó un año, pero la historia no terminó ahí, porque empezaron a llegar reportes de otros trabajadores que pasaban por esa zona. Decían que por las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaba algo extraño. Primero, el llanto de un bebé, y después la voz de un hombre, una voz que gritaba, que suplicaba, que pedía ayuda, una voz que sonaba igual a la de Ignacio. Algunos decían que lo habían visto, una sombra entre los árboles, una figura que caminaba arrastrando los pies, llamando a otros hombres, atrayéndolos hacia adentro, porque eso es lo que hacía la bruja del monte. No solo se llevaba a los hombres, los convertía en parte de su trampa, los usaba para atraer a más, y ahora Ignacio era parte de ella, para siempre. Atrapado en ese bosque oscuro, condenado a repetir la misma súplica noche tras noche, sin descanso, sin esperanza. La gente del pueblo dejó de ir a esa parte del monte. Cerraron los caminos. Pusieron señales. Pero de vez en cuando, algún forastero que no conoce la historia se adentra demasiado. Y cuando lo hace, escucha el llanto y la voz. Y algunos nunca regresan, hasta el día de hoy. En las noches sin luna. Si te acercas lo suficiente a esa zona de la Sierra de Durango, puedes escucharlo. El llanto del bebé que nunca existió. Y la voz de